¿Estamos grabando ahí? Ahora sí. Ahora sí, Sí, muy bien, profesor. muy amable. ¿Se está proyectando el Power? No. No. Ahora sí, profesor. Ya, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Estamos grabando también, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. Bueno, vamos entonces con la quinta actividad denominada técnicamente política. La formulación de las políticas. Lo primero, discutir respecto del concepto de qué es lo que es una política. Una política es una guía o es una orientación específica que regula el comportamiento humano al interior de una compañía y además también sirve de apoyo a la toma de decisiones. Es bien parecida a lo que es un valor, pero con la diferencia es que en la política es específica por definición. Tal como está indicado acá, como primera idea son guías al pensamiento y a la acción en la toma de decisiones a nivel corporativo, a nivel de negocio o a nivel funcional. ¿Qué es lo que significa esto? Que existen políticas corporativas, políticas a nivel de negocio y también políticas funcionales. Nosotros estamos concentrados en este nivel, en el nivel de negocio. Segunda idea, determinan el área en la cual debe decidirse. Pretenden asegurar que las decisiones sean consistentes con las directrices definidas precedentemente, que son la visión, la misión, los valores compartidos, las metas estratégicas. Entonces las políticas deben ser consistentes con este conjunto de directrices estratégicas previamente definidas. Y además deben contribuir al logro de los objetivos según corresponda. Por otro lado, representan líneas generales de acción para actividades específicas y además orientan la acción. ¿Bien? Entonces, reitero, las políticas constituyen guías específicas u orientaciones a la acción y además apoyan la toma de decisiones. Estas, a modo de ejemplo, algunas de ellas, reales del Laboratorio de Chile, son las siguientes. En primer lugar, el Laboratorio de Chile tiene como política fabricar productos de buena calidad a precios accesibles para los consumidores. Fíjense que esta política es una política eh, que prohíbe la fabricación de productos de baja calidad o bien fabricar productos de alta calidad a precios, ¿no es cierto?, altos, porque por política se deben fabricar buenos fármacos o medicamentos, pero a precios accesibles al consumidor. Así lo estipula la política. Fíjense que la política tiene dos consideraciones importantes. Fármacos de buena calidad, primera gran condición o primera gran orientación de la política, y la segunda tiene que ver con que los precios que se cobran por estos medicamentos o fármacos sean precios accesibles. De hecho, en la práctica, los productos genéricos, los bioequivalentes y algunos fármacos de marca del Laboratorio de Chile son comparativamente más baratos que estos fármacos de otros laboratorios, dado que la política indica justamente aquello. Bien, entonces, fármacos de buena calidad y precios accesibles. Segunda política. Todo nuevo medicamento se fabricará bajo la norma GMP. Esto es equivalente a prácticas de buena manufactura y que es consistente con la política anterior. ¿Eh? Buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura. Bien. Tercera política. Toda publicidad deberá ser evaluada por un comité de ética interno
del Laboratorio de Chile antes de ser emitida. Bueno, esto lo mismo, ¿ah? Esta política prohíbe colocarnos un spot publicitario si previamente no ha sido evaluado por el Comité de Ética del Laboratorio de Chile. Cuarta política. Se destinará el 10% de las utilidades netas de forma anual a investigación y desarrollo. 10%. Se puede ocupar menos del 10%, pero no se puede superar este porcentaje. Quinto, se capacitará al menos al 10% de los empleados anualmente. De 10% para arriba. Es decir, la política, ¿no es cierto?, prohíbe capacitar a menos de 10% de los empleados, pero al mismo tiempo faculta para capacitar a más del 10%. Y por último, se destinará el 3% de las utilidades netas a obras de desarrollo social, es decir, a responsabilidad social empresarial. Estas son es un extracto muy resumido de algunas políticas del Laboratorio de Chile, que son sumamente interesantes, como ustedes pueden ver, son de gran alcance, pero a la vez, ¿no es cierto?, son específicas, regulan un comportamiento particular. Bueno, podríamos agregarnos otros ejemplos de políticas, por ejemplo, que se prohíbe contratar familiares, se deben utilizar correctamente los recursos de la empresa para fines de la empresa, no para fines particulares. En el caso, por ejemplo, de las empresas productoras de alimentos, se le pide a los funcionarios que trabajan en huerto y en el packing utilizar guantes, mascarilla, tomador de cabello, delantal, lavarse las manos con jabón y alcohol, no utilizar implementos metálicos, etc. En el caso de los supermercados, por ejemplo, las cajeras no pueden comprar y pagar, ¿no es cierto?, directamente en caja, lo deben hacer, ¿no es cierto?, a través de otra caja o bien a través de un tercero. Otras organizaciones piden utilizar, por ejemplo, uniformes de trabajo, aun cuando cada vez está menos desarrollada, ¿no es cierto?, esta política. Son algunas políticas que llaman la atención. Por ejemplo, les comento el caso de el proyecto educativo de los colegios. Los proyectos educativos de los colegios hoy día se está colocando de forma implícita la política de que está prohibido copiar, por ejemplo, cosa que antes no estaba estipulado, hoy día está escrito. No utilizar armas cortopunzantes, por ejemplo, en las universidades, en los colegios. Cosas que antes eran políticas implícitas, hoy día son políticas explícitas. Las políticas pueden estar escritas o pueden no estarlo. Las políticas escritas se denominan técnicamente políticas formales o políticas explícitas. No respetarlas es una condición de despido. En cambio, las políticas que no están escritas, que se subentiende, se deben cumplir, también conocidas como políticas implícitas o informales, un poco, ¿no es cierto?, están en una línea media gris, en donde un trabajador que la transgrede podría defenderse frente, ¿no es cierto?, a un superior, eh, argumentando desconocimiento de este y por tal motivo, ¿no es cierto?, la transgredió. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos que cuando una política es muy importante, quede por escrito y se le dé a conocer a los empleados al momento de ser contratados cuál es el reglamento interno de trabajo y mostrar simultáneamente, ¿no es cierto?, todas las políticas que son fundamentales que el trabajador recién contratado las conozca desde el primer día. Si en la elaboración de un instrumento de planificación nuevo se incorporan nuevas políticas, estas se deben dar a conocer a todos los funcionarios, y si estas políticas también regulan comportamiento de partes interesadas externas, deben estar, ¿no es cierto?, documentadas e informadas. Por ejemplo, la política de pago de dividendos, reparto de utilidades, las políticas de pago a proveedores, por ejemplo, la política de calidad, la política medioambiental, tiene una componente interna, pero también una componente externa muy importante. Por lo tanto, deben ser conocidas por las partes interesadas internas, pero también, ¿no es cierto?, por las partes interesadas que están ubicadas fuera de la organización. Las políticas específicas son como el rayado de cancha, delimitan la zona dentro de la cual podemos movernos dentro de una compañía,
dentro de las cuales nosotros podemos tomar decisiones que no sean contradictorias con las directrices de la compañía. Las políticas salvaguardan la visión, la misión, las metas y los valores compartidos. Bueno, pero para que no generen, ¿no es cierto?, problemas en una compañía, deben estar por escrito y deben ser conocidas. Bueno, vamos entonces avanzando a la actividad 6, que son los objetivos específicos, también conocido como subobjetivos. Estos objetivos entonces les vamos a colocar un apellido, se denominan objetivos específicos. Estos objetivos específicos constituyen los objetivos que se pueden controlar propiamente tal. Todas las demás actividades de esta segunda función administrativa es muy difícil poderlas controlar objetivamente. En la práctica, cuando se hace una auditoría interna o bien una auditoría externa para verificar el nivel de avance de nuestros desafíos trazados en un periodo de 4 o 5 años, lo que se puede verificar es lo que está formalmente estipulado y que es susceptible de controlar. Y en este caso, este es el elemento que objetiviza todas las intenciones anteriores. Los objetivos son aquellas intenciones de la jefatura, de la dirección, para alcanzar las metas estratégicas. Es decir, estos objetivos, ¿no es cierto?, van, ¿no es cierto?, gradualizando las metas estratégicas en desafíos que ya no son súper objetivos, sino más bien, ¿no es cierto?, desafíos concretos. ¿Bien? Los objetivos permiten ir alcanzando la misión, pero son cambiables en el tiempo. Si las condiciones cambian interna y externamente, se pueden ajustar. También son conocidos como metas a alcanzar a través del tiempo y se determinan una vez que la compañía formula su misión. Estos objetivos, dado que constituyen el motor que permite hacer control, tienen un conjunto de características irrestrictas que deben cumplir para poder ser verificados. Bueno, yo les he puesto acá la función de un conjunto de propuestas que hemos ido construyendo a través del tiempo y que se encuentran, ¿no es cierto?, en textos, se encuentran, ¿no es cierto?, en papers científicos, y además hemos agregado, ¿no es cierto?, experiencias prácticas para poder construir esta lista de chequeo, que es sumamente relevante para poder ver si efectivamente los objetivos sirven o no sirven para poder hacer control de gestión. Bueno, aquí hemos listado 9 características que dan cuenta de objetivos bien o mal formulados. Objetivos que se pueden controlar u objetivos que no se pueden controlar. De estas 9 características, 8 son obligatorias de cumplir. En total, como ustedes pueden ver, son 9 características. De estas 9, 8 son obligatorias. Una es recomendable que se cumpla, pero de no serlo, la organización debe generar medidas remediales a través del horizonte de planificación para poder efectivamente controlar el logro de ese objetivo. Bueno, vamos paulatinamente comentando cada una de ellas y vamos a llegar a esa que les comento. Vamos a ir por la columna número 1 o por la columna del lado izquierdo y posteriormente nosotros vamos a decantar paulatinamente hacia la característica número 9. La primera característica para que un objetivo esté bien formulado es que debe partir con un verbo en infinitivo. Y solo un verbo, no puede tener más de un verbo. Los objetivos específicos para que estén bien formulados deben partir con un solo verbo en infinitivo. Recomiendo consultar la taxonomía de verbos de Bloom y Anderson. Es probablemente la taxonomía más consultada, pero si a ustedes les gusta, por ejemplo, la propuesta que hace Marzano, también es otra propuesta muy, muy interesante, que complementa, ¿no es cierto?, la propuesta de Bloom y Anderson, y en alguna medida, ¿no es cierto?, sustituye algunos planteos. Yo particularmente trabajo con esta taxonomía, tanto en las investigaciones como
en mi desempeño profesional, que es paralelo a la universidad, trabajo con esta taxonomía cuando nos toca opinar respecto de lo correcto o incorrecto del enunciado de los objetivos específicos. Entonces, reitero, todos los objetivos deben partir con un solo verbo en infinitivo. Esta es la primera característica. Segunda característica, los objetivos deben ser cuantificables. Y que sea cuantificable significa que el desafío debe contemplar o un porcentaje, una cantidad, un número, un estándar o una norma o cualquier otro elemento indicativo que dé cuenta efectivamente cuánto es la envergadura del desafío que queremos alcanzar. Por ejemplo, si la empresa u organización quiere aumentar las ventas, quiere vender más producto, tiene que formularlo en términos de unidades vendidas, en términos, ¿no es cierto?, de cantidad de clientes a los cuales quiere llegar, o bien en términos de ingresos por venta. Bueno, si se inclina por esta última opción, lo correcto debería, ¿no es cierto?, ser tomar como desafío los ingresos por venta. Y como debe partir con un verbo en infinitivo, debería, ¿no es cierto?, partir con aumentar los ingresos por venta en un 20%. Entonces, hasta ahí tenemos que el objetivo parte con un verbo en infinitivo y además es cuantificable. Lo que hace cuantificable, ¿no es cierto?, es este 10%. Incrementar los ingresos por venta en un 10%. Si sacamos el 10%, entonces no tenemos que controlar porque no sabemos en cuánto queremos incrementar los ingresos por venta. Tercera característica, los objetivos deben ser desafiantes y explico conjuntamente la característica 4. Simultáneamente deben ser alcanzables. Estas dos características hay que ponerlas en los extremos de una misma balanza. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, en estas balanzas que tienen, ¿no es cierto?, las pesas al lado derecho y al lado izquierdo, y al centro tienen, ¿no es cierto?, un punto vertical que va dando cuenta de un perfecto equilibrio entre que el objetivo debe ser desafiante y por otro lado debe ser alcanzable. Estoy pensando en un esquema más o menos así, colocamos, ¿no es cierto?, una balanza con un péndulo al centro. Entonces, de este lado usted coloca la característica desafiante y del otro lado nosotros la característica alcanzable. Para que esto esté correctamente enunciado y se cumplan el punto 3 y 4, esta balanza debe quedar perfectamente equilibrada. ¿Qué es lo que significa esto? Que un objetivo debe ser desafiante, pero al mismo tiempo debe ser alcanzable. ¿Cuándo es desafiante? Cuando efectivamente implica un esfuerzo su logro. Cuando no es una meta autocumplida. Es decir, si históricamente la empresa ha incrementado los ingresos por venta en un 10%, fijarse, ¿no es cierto?, un incremento de los ingresos por venta en el mismo 10%, deja de ser desafiante, pero es muy alcanzable. ¿Bien? Entonces, si hemos incrementado los ingresos por venta durante el último periodo en un 10%, sería desafiante incrementarlo un poco más para los próximos 4 años, por ejemplo, incrementarlo un 15%, sería desafiante, y tendríamos que evaluar si efectivamente lo podemos alcanzar, qué es lo que significa o qué implicancia tiene que sea alcanzable, que debe ser factible alcanzar en el periodo de tiempo consignado para alcanzar el desafío, dado los recursos y las capacidades que la organización tiene o puede adquirir para poder alcanzar ese objetivo. Eso entonces significa que el objetivo tiene que ser desafiante y al mismo tiempo alcanzable. Bueno, además se agrega una quinta característica que da cuenta que los objetivos específicos deben ser medibles. Bueno, que sean medibles significa que deben tener un periodo de tiempo asociado a su cumplimiento. Y ese periodo de tiempo supone 3 fechas relevantes. Todos los objetivos deben tener una fecha de inicio, una fecha de término y además fechas para poder controlar parcial y totalmente el cumplimiento de este. Siguiendo con nuestro mismo ejemplo de los ingresos por venta. El enunciado que plantea que queremos incrementar los ingresos por venta en un 10% en 3 años, o en 2 años, si usted quiere,
con fecha de inicio el día 1 del año 1 y fecha de término el 31 de diciembre del año 2, y además con una frecuencia de control semestral, cumple con la característica 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de término y además, ¿no es cierto?, tiene fechas de control. Pues si usted define controlar ese objetivo semestralmente, le asocia 4 fechas. Control 1, el 30 de junio del año 1, control 2, el 30 de diciembre del año 1, el control 3, que sigue siendo control parcial, el 30 de junio del año 2, y el control 4, que también se llama control total, al cumplimiento de ese objetivo, es el 30 de diciembre del año 2. Cuando se cumplen esas condiciones, el objetivo se transforma en un objetivo medible. Luego tenemos la característica 6, que da cuenta que el objetivo debe ser preciso. Que el objetivo sea preciso significa que debe contemplar un único desafío, un solo desafío por alcanzar. O será aumentar los ingresos por venta, o subir las utilidades, o bajar los costos, o renovar la planta productiva, o, por ejemplo, mejorar el estándar de calidad, pero no puede ser disminuir los costos para aumentar la utilidad, porque ahí dejó de ser preciso. Son dos desafíos puestos en uno. Esto es muy frecuente que no se cumpla en la formulación de los objetivos. Y se da justamente cuando los objetivos cometen, ¿no es cierto?, este pecado que está acá, que no son concisos. ¿Qué es lo que significa que un objetivo no sea conciso? Bueno, que no se entiende el objetivo, que la redacción sea, ¿no es cierto?, difícil de poder entender, es decir, que sea poco claro, y que no se pueda explicar por sí solo, que requiera ser explicado por un tercero para entender cuál es el desafío. Por lo tanto, para que un objetivo sea conciso, debe estar redactado de forma clara, muy clara, debe autoexplicarse y además debe ser breve. Cuando cumple con esas tres condiciones, estamos frente a un objetivo que es conciso. Por ejemplo, seguimos con la misma idea. Aumentar los ingresos por venta en un 10% en 2 años. Fíjense, ¿cuál es el desafío? Solo uno. Ingresos por venta. Incrementar ingresos por venta. No tenemos otro desafío. Segundo, está redactado de forma clara. Incrementar los ingresos por venta significa que el retorno, una vez, ¿no es cierto?, que se vende el producto, sea mayor. ¿Y qué es lo que es el ingreso por venta? El ingreso por venta es el precio que usted cobra por el producto multiplicado por la cantidad de producto que vende. Eso es ingreso por venta. Nadie confunde, ¿no es cierto?, la construcción de esa variable, que es, ¿no es cierto?, una variable financiera, que los ingresos se miden como precio por cantidad, o económica si usted quiere. Bien. Bueno, pero además, fíjense que se requiere otra característica, que deben tener los objetivos un responsable, con asignación de responsabilidad. Pero ese responsable no debe ser el nombre de una persona, sino más bien debe estar vinculado a cargos. De tal manera que independiente quién esté ocupando el cargo, cuando usted controle, él es el responsable por el logro de su objetivo, él o ella. Por ejemplo, incrementar los ingresos por venta en un 10% en 2 años, responsable el jefe de venta. Entonces, el jefe de venta en el año 1, ¿no es cierto?, es Juan Pérez, entonces le pedimos explicación a él. Si el segundo año, ¿no es cierto?, dejó de ser Juan Pérez y es Federico, ¿no es cierto?, XX, bueno, él asume la responsabilidad por el cumplimiento de ese objetivo. Por lo tanto, se coloca como responsable el cargo. Bueno, hasta ahí esas características son no transables, son obligatorias de cumplir. Y la 9 es opcional. Y esta característica 9 plantea que los objetivos específicos deben ser mensurables. Mensura tiene que ver con medida, con unidad de medida. Entonces, cuando los objetivos pueden ser o fácilmente mensurables o bien difícilmente mensurables. ¿Por qué digo que es opcional? Porque lo deseable es que todos los objetivos sean fácilmente mensurables, porque al momento de hacer control no vamos a tener impedimento para controlar el logro de ese objetivo.
Si son difícilmente mensurables, la verdad las cosas es que cuando auditemos el cumplimiento de esos objetivos, vamos a desistir de controlarlos porque no tenemos la unidad de medida para medir el desempeño que permita contrastar lo alcanzado transcurrido cierto periodo de tiempo versus el desafío. Y ahí está definido. Dice que es mensurable siempre y cuando existan variables para medir o una unidad de medida conocida que esté por detrás del objetivo. Por ejemplo, ¿qué unidades de medida conocemos? Conocemos la unidad de medida de peso chileno, dólar norteamericano, cómo se mide, ¿no es cierto?, el peso, la distancia, el peso, ¿no es cierto?, en kilo, en toneladas, los kilómetros o la distancia se mide en kilómetros, en metros, qué sé yo, la temperatura, ¿no es cierto?, en grados Celsius, etcétera. Por ejemplo, tomando nuestro objetivo, la unidad, ¿no es cierto?, que hace que ese objetivo sea fácilmente mensurable es el peso chileno o es el dólar norteamericano. Nosotros sabemos cuánto vale un peso chileno y cuánto vale un dólar norteamericano en su equivalencia en pesos. Por lo tanto, no vamos a tener inconveniente para medir el nivel de logro de ese objetivo. Entonces, le coloco un objetivo que es difícilmente mensurable. Por ejemplo, un objetivo difícilmente mensurable está asociado, por ejemplo, a mejorar el posicionamiento de marca de nuestra compañía en un periodo de 3 años, lograr, ¿no es cierto?, tener un posicionamiento de marca igual o superior al competidor líder. Fíjense que hasta ahí hemos cumplido con las características de la 1 hasta la 8. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la unidad de medida para medir posicionamiento? ¿Cómo medimos posicionamiento? ¿Conocen ustedes alguna unidad de medida para medir posicionamiento? ¿Por medio de las ventas? Bueno, difícil llegar a posicionamiento necesariamente, porque las ventas miden ventas. ¿Qué podemos hacer para medir posicionamiento? A ver. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, medir algo, debemos medir lo que efectivamente estamos planteando que queremos medir. Entonces, el posicionamiento es una variable, ¿no es cierto?, eh, que depende de muchas consideraciones, no depende de una en particular. Las ventas podrían explicar parte del posicionamiento, pero no explican el comportamiento de la variable completamente. Entonces serán las ventas, será el número de reclamos, será, ¿no es cierto?, la tasa de respuesta, será, ¿no es cierto?, la calidad de atención de los vendedores, serán las opiniones, será probablemente los servicios de postventa, etcétera. Es un cúmulo de cuestiones que finalmente explican el posicionamiento. Entonces, la forma de medir, crear una unidad de medida para medir estos objetivos que son difícilmente mensurables, generalmente nos auxiliamos, ¿no es cierto?, en instrumentos tipo encuesta, en donde consultamos a los grupos de interés, ¿no es cierto?, directamente involucrados con esa cuestión para que nos den su opinión respecto de cómo perciben aquello. Entonces, ese instrumento es una encuesta, es un cuestionario. Ese cuestionario se debe construir con un equipo multidisciplinario. Y tiene un costo importante y se demora tiempo. Por ejemplo, les comento que nosotros en la universidad, disculpen, en la Universidad del Biobío, eh, que es la otra casa de estudio en la cual yo trabajo, donde tengo mi jornada completa, en el año 2011 más o menos, nos aventuramos en un proyecto de investigación interno que nos adjudicamos en construir un instrumento para medir responsabilidad social empresarial. Trabajamos un equipo de 50 personas, nos demoramos 2 años para construirnos un instrumento propio
Un instrumento propio con 68 prácticas en 5 dimensiones. Un instrumento que tiene 68 prácticas agrupadas en 5 dimensiones o factores. Pero ese instrumento lo creamos para medir el desempeño social de un rubro particular, de la región del Biobío en aquel entonces, del sector hortofrutícola. Dado que los instrumentos de responsabilidad social son estándares, ¿no es cierto?, que se aplican a cualquier tipo de compañía, pero preferentemente a corporaciones, empresas de gran tamaño, empresas multinacionales. Por lo tanto, cuando lo tomamos y lo tratamos de aplicar al sector, la verdad las cosas es que nos quedó muy grande el instrumento. Habían prácticas que efectivamente en el sector no se aplicaban, o había, ¿no es cierto?, otras prácticas que no correspondían. No era tan sencillo como eliminar prácticas, sino que había, ¿no es cierto?, que entender el funcionamiento del sector para poder ir con un instrumento que se adecuara un poco a la realidad del sector industrial. Entonces les pregunto a ustedes, imagínense una planificación estratégica de 4 años de una empresa de tamaño mediano que tiene promedio 2.500 objetivos específicos, repartidos en periodos de logro, ¿no es cierto?, desde 6 meses, un año y medio, un año 3 meses, 2 años, 3, 3,5, 3,8, 4 años. Entonces hay que controlar, ¿no es cierto?, la evolución de los objetivos en periodos según está estipulado en el mismo objetivo, si se controlan trimestralmente, semestralmente, anualmente. Entonces, de esos 2.000 objetivos, supongan ustedes que 500 objetivos son difícilmente mensurables y hay que controlar en el corto plazo los objetivos, no se te puede pasar ninguno. A no ser que algunos objetivos partan, por ejemplo, partan el segundo año o algunos que partan el tercero. Cuando usted controla el primer semestre, esos obviamente se escapan, no hay que controlarlos todavía porque todavía no parten. Pero en algún momento están en vigencia la mayoría de los objetivos, por lo tanto hay que controlar todos los objetivos semestral o anualmente. Entonces no vamos a tener tiempo, no vamos a tener recursos y además, una cuestión importante, no somos expertos para crear encuestas que nos permitan preguntar el cumplimiento de ese objetivo en particular. Lo que se hace, lamentablemente, se dejan de lado y no se emite ninguna opinión al respecto porque no se pueden objetivizar. Entonces, la forma de ir salvando este problema es haciendo un esfuerzo porque enunciar los objetivos utilizando unidades de medida, o bien digo, variables que tengan unidades de medida conocidas. Ahora, existen algunos desafíos que lamentablemente no se pueden forzar y deben quedar, ¿no es cierto?, como objetivos difícilmente mensurables. Pero lo que yo recomiendo es una regla, ¿no es cierto?, 80-20 o 70-30. Me gusta 80-20, ¿eh? 80-20 es soportable. Así todo, ¿no es cierto?, este 20% de objetivos difícilmente mensurables constituyen, ¿no es cierto?, materia gris que muchas veces, ¿no es cierto?, no se puede controlar objetivamente. Más bien, ¿no es cierto?, nuestro rol de auditor interno o externo lo miramos, observamos y emitimos solamente un comentario, pero no lo controlamos. Entonces aquí tenemos ¿no es cierto?, las 9 características que debe tener un objetivo para estar bien formulado y por lo tanto usted después lo puede tomar como estándar para poder hacer control de gestión. De caso contrario, no podemos controlar. Bueno, antes de cambiar la lámina, no sé si tienen alguna consulta respecto de alguna de estas características. No, profe. De mi lado no. Muy bien. ¿Los demás jóvenes, señoritas? No, profesor, está claro. No, No, profesor. profesor. Muy bien. Bueno, algo de esto me imagino habían conversado con el profesor Severino o lo alcanzaron a ver esto. Sí, sí lo vi. Ya. Bueno, más o menos vamos en la misma sintonía con el profesor Severino, somos de la misma escuela, así que deberíamos coincidir, ¿no es cierto?, en nuestros planteos, con algunas matices, obviamente. Ok, y esto, bueno, nos ha costado años, como les digo, efectivamente, colocar, ¿no es cierto?, y plasmar todo esto, ¿no es cierto?, en una lámina ha sido complejo, ¿eh? Bueno, yo les transmito un poco el rol también de auditor que me ha tocado, ¿no es cierto?, cumplir en más de una oportunidad. De hecho, antes de venirme a la universidad estuve trabajando como auditor interno en el holding CMPC,
con asiento en la ciudad de Los Ángeles, pero nos tocó auditar distintas unidades de negocio del grupo. Estuvimos auditando, la primera auditoría que me tocó trabajar fue auditoría, ¿no es cierto?, activo fijo, en Concepción, en Puerto Seco que tenía CMPC en Talcahuano. Luego nos fuimos a hacer una auditoría a tesorería a Los Ángeles, ahí al frente de la plaza, ahí está la oficina, ¿no es cierto?, de Forestal Mininco. Posteriormente fuimos a hacer una auditoría a recursos humanos a Concepción. Después nos cambiamos, ¿no es cierto?, a auditoría patrimonio forestal, ahí nos tuvimos que desplazar entre regiones. Y estuvimos también haciendo otra, hicimos dos activos fijos, justamente, a dos unidades de negocio distintas. Por ahí nos tomamos con todas estas consideraciones que yo les planteo. Efectivamente, habían cosas que no se podían controlar. Y lo que usted no puede controlar objetivamente, no puede emitir una opinión respecto de si la gestión realizada por el gerente de esa empresa, más todo su equipo, es la correcta o es la incorrecta. Solamente se ponen observaciones a la auditoría y se sugiere que se remedie, ¿no es cierto?, la formulación del objetivo para que en la próxima auditoría se pueda efectivamente controlar. Nosotros, bueno, lo otro también que les puedo transmitir, que, bueno, hemos sido responsables y corresponsables de la formulación de los instrumentos de planificación estratégica, en mi caso, de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad del Biobío, en la cual, ¿no es cierto?, tienen asiento nueve carreras. En esta escuela se asientan 9 carreras, 4 versiones de ingeniería comercial en 2 ciudades, en 2 jornadas. Estamos en Concepción y en Chillán, en jornada diurna y vespertina. 2 versiones de la carrera de técnico en administración, diurna y vespertina en Concepción y Chillán, perdón, solamente vespertina en Concepción y Chillán, y la carrera de ingeniería en administración vespertina en Concepción y en Chillán. Todas estas están dentro de la Escuela de Ingeniería Comercial. Y el año pasado nos tocó trabajar la planificación estratégica de la escuela, bastante ardua. Tomamos 6 de las 8 líneas estratégicas de la universidad y fuimos paulatinamente bajando desde el nivel institucional, que es el gobierno de la universidad, pasando luego, ¿no es cierto?, a nivel de facultad, luego de departamento, hasta llegar a la escuela. Y ahí obviamente tratamos de que todos nuestros desafíos fueran desafíos desafiantes pero alcanzables, muy precisos, muy entendibles para todos, ¿no es cierto?, los grupos de interés que consultan nuestro plan. Y ahí hay muchos grupos de interés, están nuestros estudiantes de pre y posgrado, están, ¿no es cierto?, los profesores, los directores de departamento, la decanatura, la rectoría, las vicerrectorías, también, ¿no es cierto?, el sector empresarial que nos acompaña en esto, etcétera, etcétera. Es difícil porque de repente hay intenciones que son muy difícilmente mensurables, tratamos de que fueran las menos, pero no forzamos aquello que tenía que quedar enunciado de esa manera. Lo que hacemos sí es que tenemos nosotros nuestros semáforos, color verde, amarillo y rojo, y cuando colocamos rojo significa que debemos empezar con mucho tiempo a pensar en cómo vamos a medir esa característica, ¿no es cierto?, que está por detrás de tal o cual objetivo. Pero les confieso que de repente nos pilla, ¿no es cierto?, el rodaje y no alcanzamos, y por lo tanto desistimos de controlar. Bueno, con este comentario cierro el tema de los objetivos. Profe, una consulta en el caso de ahora que hubo una pandemia y que ya llevamos más de 2 años con esto. Sí, Hay, correcto. hay objetivos que se van cumpliendo año a año y que si uno sabe que no los va a cumplir, ¿puede reaccionar antes de o puede eliminarlo, puede crear otro por este periodo o no, eso no es recomendable? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que es un tema que vamos a revisar más adelante, que cuando usted, ¿no es cierto?, hace control de gestión, y de por medio, ¿no es cierto?, hay un shock externo no previsto, lo mejor que usted puede hacer, ¿no es cierto?, es criteriosamente revisar todos estos desafíos y replantearlos, o simplemente eliminarlos. Nosotros estamos pasando por choques externos no previstos que nos han atacado, ¿no es cierto?, desde el año 2010, si no mal recuerdo. Terremoto fue el 2010.
Sí. Sí, 2010. 2010. 2010, sí, 2010. Y disculpen que me extienda un poquito en este comentario, pero el 2010 a mí me pilló en mi emprendimiento que tengo aquí en la región del Maule. Me pilló con toda mi familia en una casa de campo que afortunadamente habíamos restaurado, la habíamos reforzado. Una casa, ¿no es cierto?, centenaria, tiene una data de más de 200 años, con unos muros que miden 1 metro, construida en adobe, una casa preciosa, ahora está más bonita, pero afortunadamente la reforzamos, nos pilló, ¿no es cierto?, el terremoto ahí, y afortunadamente, ¿no es cierto?, con todos los refuerzos que le colocamos resistió. No obstante, las instalaciones que teníamos se destruyeron, ¿eh? Por ejemplo, las redes, ¿no es cierto?, y los ductos por los cuales pasábamos agua desde un potrero a otro, se fisuraron y hubo que meter máquinas de movimiento de tierra para colocar nuevas líneas. Tuvimos, ¿no es cierto?, también corte de suministro eléctrico que se extendió exactamente 35 días en la zona. Tuvimos 35 días sin suministro de energía eléctrica, por lo tanto estábamos con problemas de abastecimiento de agua para los animales y también para regar los cultivos, pero también se nos echaron a perder los productos que teníamos en cámaras de frío. ¿Mm? Y además, ¿no es cierto?, algunos cultivos se secaron derechamente. Entonces tuvimos que vernos forzados a conversar con nuestros clientes y decirles, no te podemos cumplir, no te podemos cumplir por esta condición no prevista. Por lo tanto, tuvimos que ajustar, ¿no es cierto?, nuestras finanzas, ajustar nuestros proyectos, nuestras inversiones futuras. Paramos todos los proyectos productivos de largo plazo, todos. No hubo inversión, ¿no es cierto?, en el año 2011, 12 y 13, porque tuvimos que empezar, ¿no es cierto?, nuevamente a generar capital de trabajo, capitalizar, ¿no es cierto?, inclusive nos vimos obligados a vender algunos activos, activos fijos, para poder generar, ¿no es cierto?, liquidez y poder cumplir con los compromisos con la gente que trabajaba. ¿Bien? Entonces, nuestra planificación que teníamos y que estábamos más o menos, ¿no es cierto?, a mitad de ella, tuvimos que modificarla. No tenía sentido seguir con aquello. Ustedes saben que la actividad, ¿no es cierto?, agrícola y hortofrutícola es una actividad muy, muy compleja. Los riesgos, ¿no es cierto?, son permanentes. Estamos sujetos a condiciones climáticas, pero además, ¿no es cierto?, a estos shocks externos, condiciones, ¿no es cierto?, de la naturaleza no previstas, heladas, por ejemplo, exceso de lluvia, sequías, terremotos, en fin. Por lo tanto, ahí tuvimos que ajustarnos a todo lo que estábamos haciendo. Pero luego ya del 2019, ¿no es cierto?, no sé cómo llamarle, pero bueno, voy a mantener, ¿no es cierto?, el nombre más popular, el famoso, ¿no es cierto?, estallido social, que también nos dejó, ¿no es cierto?, con bastantes, muy perjudicados en estricto rigor. Y luego, ¿no es cierto?, se suma la pandemia COVID-19, pandemia que nos lleva, ¿no es cierto?, ya 2 años con serios problemas. Si me cambio, ¿no es cierto?, al sector industrial de las universidades hemos tenido que adecuarnos, ¿no es cierto?, a esta realidad que es totalmente distinta a la que no estábamos acostumbrados. Nosotros las universidades, ¿no es cierto?, como la Católica del Maule, la de Talca, la de Conce, la Universidad del Biobío, no éramos especialistas, ¿no es cierto?, en impartir clases bajo esta modalidad. Tuvimos que aprender, pero tuvimos que aprender, ¿no es cierto?, de un día para otro. Nosotros aquí en la universidad volvimos un día 5 de marzo, trabajamos 2 días y al tercer día nos dijeron se tienen que retirar de la universidad. Y de ahí en adelante no teníamos claridad respecto de cómo retomar esto. De hecho, nosotros iniciamos las clases el 20 de abril, las clases de pregrado, y partimos como facultad nosotros y dijimos, partamos con las carreras vespertinas, veamos cómo funciona y después demostramos a la autoridad que se puede trabajar bajo esta modalidad. Entonces, sí, la respuesta frente a lo que usted me pregunta es que si se generan condiciones, ¿no es cierto?, adversas, significativas, hay que ajustar la planificación sin lugar a dudas. Eso es lo correcto. Como al mismo tiempo, cuando usted hace control y se da cuenta que está fallando en algunas consideraciones internas, lo que corresponde, ¿no es cierto?, es ajustar aquellas desviaciones para poder, ¿no es cierto?, manteniendo los objetivos, generar, ¿no es cierto?, ajuste en aquellas desviaciones puntuales. Ese es más o menos el procedimiento y la forma correcta de actuar frente a desviaciones que son significativas. Bueno, si es significativo hay que buscar la causa.
Y si la causa es exógena y es de gran alcance, lo más conveniente, ¿no es cierto?, es ajustar las directrices estratégicas para poder alcanzar razonablemente desafíos que son factibles de poder alcanzar bajo condiciones distintas, bajo condiciones no previstas. Piensa usted, por ejemplo, que las organizaciones que analizaron estratégicamente el año 2018, hicieron un análisis de 2018, 4 años para atrás, tomaron el 2017, 2016, 2015. Con los resultados de ese análisis estratégico proyectaron una planificación para el año 2019, 20, 21 y 22. En ninguna parte aparecía la pandemia COVID-19, por lo tanto esa planificación no tiene sentido. Hay que rehacerla. ¿Bien? Y muchas organizaciones han hecho eso. Lo que le Reaccionar. pasó, pero por supuesto, lo que le pasó, por ejemplo, a las tiendas La Polar cuando se le descubrió, ¿no es cierto?, esta negociación unilateral de las deudas de sus clientes, cuando fue público, ¿no es cierto?, este fraude que hizo La Polar para franquear sus estados financieros. Bien, perdió, ¿no es cierto?, la mayoría de sus clientes, los clientes no siguieron comprando, tenía un proyecto de apertura de 82 nuevas tiendas, no pudo abrir ninguna tienda, cerró muchas, inclusive, bueno, ustedes saben lo que pasó finalmente con La Polar. ¿Mm? Fíjense que la casa matriz en Santiago fue vendida a Falabella. Falabella, ¿no es cierto?, tomó la casa matriz, sacó todo lo que estaba dentro, le cambió los colores y le puso tienda por departamento Falabella. Es como ir, ¿no es cierto?, tomar el corazón de donde yo nací como empresa y que se instale la competencia. Esa es la realidad, ¿no?, lamentablemente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, no son los mejores ejemplos porque no podemos visualizar todas las características. Les voy a mostrar más bien una matriz en donde se pueden visualizar todas estas características, pero sugiero hacerlo después de un pequeño break porque nos vamos a meter este es el tema largo de esta segunda intervención que nos va a tomar, ¿no es cierto?, lo que nos queda de la clase de hoy día y el próximo viernes, y que está vinculado con el concepto de estrategia. Aquí nos vamos a detener un tiempo importante, porque de esto depende efectivamente que las organizaciones puedan o no alcanzar sus objetivos. Entonces, en 15 minutitos más continuamos nuestra última parte sincrónica. Luego ya los dejo, los libero, para que ustedes den una lectura al material que Pedro, ¿no es cierto?, ha compartido con ustedes, y también, ¿no es cierto?, puedan aprovechar su tiempo para ir cotejando algunas ideas que hemos ido comentando. Así que vamos a Profe, detenernos. ¿le puedo pedir un favor también al final si vemos lo del trabajo? Si nos da tiempo, no hay problema. Porfa, si puede dejar 5 minutitos para eso. Sí, no Gracias. hay problema. No hay problema.